Por lo tanto, este apartado, siempre que ocurren las modificaciones, inevitablemente también ocurren las quejas. El maestro Ike solía darnos, durante muchos meses solía recibir quejas, incluso, bueno, les daba horas. Y como respuesta, también solo les daba dulces, cosas dulces. Solo cosas dulces. Si alguien sabía más, bueno, lo ponía aparte y, bueno, le decía, bueno, eso es debido a la medicina original que te he dado. Entonces, a veces suelen suceder esas cosas, surgen esas cosas. Por lo cual no debemos estorbar la acción original. Por lo tanto, el maestro prosigue con la acción original para que suceda en nosotros. Y todo lo demás, las quejas que surgen, dulces, les daba a tomar muchos dulces o caramelos. Entonces ocurrió una vez que en la vida del maestro Siviví que inició a un hombre y le dijo: a partir de mañana estarás muy enfadado conmigo, pero mucho. A partir de mañana. Pero muy enfadado, ¿eh? Pero no te preocupes por eso. No te preocupes. Es parte del trabajo. Pero será así como te digo. ¿Sabéis cómo daba la iniciación? Cuando alguien iba para que lo iniciara, el maestro Siviví, una vez el maestro Siviví estaba de acampada y vino a verle un estudiante que era muy ortodoxo, muy bien preparado, había tomado baño bien por la mañana, las vestimentas que llevaba eran perfectamente limpias. Y bueno, así, de esta manera se fue a ver al maestro. Y que habían quedado a las 10 de la mañana para recibir la iniciación. El maestro, bueno, estaba allí. Y bueno, estaba allí tal como habían quedado, a las 10 de la mañana estaba en casa. Pero, bueno, había un barbero que lo estaba atendiendo. Bueno, era uno en aquellos tiempos en los que uno mismo no se solía afeitar, en el tiempo de nuestros abuelos. Los barberos solían ir a la casa y, bueno, afeitar a la gente allí. Iban en días alternos para afeitar. Bueno, el barbero también, además, era un buen elemento para recabar información de la ciudad. Él, mientras tanto, mientras el maestro escuchaba, el barbero iba diciéndole muchas y muchas cosas. Mientras lo estaba afeitando, claro. Y incluso, bueno, paraba de afeitar para indicarle mejor las cosas a veces. Entonces, bueno, tenemos esta situación, que el maestro a las 10 estaba con este individuo, con el barbero. Y, bueno, esa era justamente la hora, a las 10, que le había dado a este estudiante para que fuera a su casa para iniciarlo. A las 10.
Bueno, entonces el maestro, bueno, pues estaba siendo afeitado por este señor y, bueno, y en aquella mañana no había ni siquiera todavía tomado su baño, el maestro. Y pensó, bueno, me bañaré después de que me afeiten. Entonces el estudiante fue allí y el maestro, bueno, allí estaba también con el barbero. Ah, dice, lo vio, has venido, bueno, ven, entra por favor, ven. Y mientras el barbero lo continuaba afeitando, le pidió que cerrara los ojos al estudiante y que dijera las palabras sí, vi. Ya está. Y bueno, así lo hizo el estudiante, pero bueno, el estudiante se quedó allí. Y el maestro dijo, bueno, y ahora eso ya ha terminado, ¿por qué te esperas más tiempo? ¿Por qué te esperas? Eso ya se ha terminado. Ya te puedes ir. Se ha acabado. Entonces, bueno, el estudiante no entendía nada, ¿no? Y bueno, en el camino de vuelta, el estudiante pues no podía quitarse el evento de la cabeza, ¿no? Pensando en cómo, la forma en que lo había iniciado. Y bueno, este hombre había hecho un gran recorrido porque no vivía en la ciudad. Y bueno, como era ortodoxo, había llevado a cabo una gran cantidad de preparación antes de ir a que lo iniciaran. Muy serio. Muy serio. Y bueno, ya veis, le dio la iniciación de esta manera que hemos relatado. Y eso el estudiante se sintió completamente insultado por el maestro por haber procedido de esta manera en la iniciación. Bueno, él mismo se decía, tengo que olvidarme de ese maestro, no tiene la más mínima etiqueta, no tiene ética. Es el hombre más arrogante, se decía a sí mismo el estudiante. Y entonces, bueno, una y otra vez no paraba de repetirse eso mismo el estudiante. No se lo podía sacar de la cabeza. Pero, bueno, debido a esto, también es que constantemente se acordaba del maestro, ¿no? No se lo podía quitar de la cabeza, pues constantemente fue el día que más se acordó de él. Y bueno, y a partir de entonces, bueno, estuvo un tiempo así con él, acordándose cada 2 por 3 de él mismo, del maestro. Y también le dijo el maestro, antes de que se fuera el estudiante, le dijo antes, te invito a que vuelvas a este lugar. También, además, yo también iré a verte a ti en donde vivas. Dentro de 6 meses, le dijo. Y bueno, el estudiante, como no podía sacarse de la cabeza por lo ocurrido, siempre, constantemente se acordaba de él. Y así estuvo durante todo el tiempo, durante estos 6 meses. Bueno, así fue. El maestro habla de Lugo. Esto dice, es una estanza en el Bhagavatam. Cuando hay fuego, el fuego es continuo. Y así el hombre quedó completamente establecido con el maestro, a base de acordarse constantemente de él. Y eso le causó grandes transformaciones en el estudiante. Debido a ese depósito de enojo que el estudiante había cultivado hacia el maestro. Esta frustración.
que surgía de su propio orgullo. Entonces, bueno, cuando ocurre una cosa así, todo uno se pone ardiendo en fuego. Bueno, y el estudiante así estaba continuamente enfurecido con el maestro y pensando constantemente en él. No podía más que pensar en el maestro desde la mañana hasta la noche. Si algo le venía, lo atendía, pero luego inmediatamente volvía el maestro a su mente. Bueno, eso es lo que ocurre cuando alguien nos insulta, ¿no? Siempre lo recordamos, aunque no queramos, pero vamos recordándolo. ¿No es así? El maestro Ike también nos dio un ejemplo así parecido. Si me llamas tonto, es como si me lo dijeras 1000 veces, porque tú me lo dices solo una vez, pero yo lo recuerdo constantemente, me ha llamado tonto, me ha llamado tonto. Y así, ese tonto es 100 veces tonto. Constantemente nos lo repetimos cuando alguien nos lo dice. Bueno, la persona solo lo dijo una vez, pero realmente uno lo ha multiplicado por 100. De esta manera, este hombre del que hablábamos se acordaba continuamente, constante y continuamente del maestro y de lo que el maestro le había hecho. Y no podía de ninguna manera sacarse el maestro de la cabeza. De la misma manera que la joven esposa no hay manera de que pueda liberarse del pensamiento de la suegra. Y al revés también, ¿no? Tampoco hay manera de que las suegras se quiten de la cabeza a aquella que se ha casado con su hijo, la mujer de su hijo. Pensamientos como es que no vale nada, que lo hace todo mal, cosas así. Así nos acordamos más. Entonces este hombre tuvo más de 5 meses trabajando con el pensamiento del maestro, lo que provocó una gran cantidad de fuego en el interior, dentro. Porque la memoria le traía siempre el recuerdo de este suceso con el maestro. Después de pasado estos 5 meses, pasados estos 5 meses, poco a poco fue su sistema regularizándose y disminuyendo el enojo que tenía en el maestro. Incluso paró de hacer la meditación, porque para él esta meditación era horrible. Y volvió a hacer la meditación que hacía antes. Bueno, se decía a sí mismo, esta meditación es mucho mejor porque este extraño maestro ha llegado a confundirme. Un día, y bueno, cuando ya casi habían pasado los 6 meses, un día, cuando estaba en la meditación, en su meditación normal, la que hacía en ese momento, el maestro envuelto en una luz dorada, se le apareció sonriéndole. Entonces se quedó muy sorprendido el discípulo. Todo se había ido, todo se le había ido, el enfado, todo. Entonces se acordó de que el maestro le dijo que iría a verlo. Pero él entonces se dijo también, bueno, él ha venido, pero yo no he podido esperarle. No he sido capaz de esperarle. Y inmediatamente tomó el tren que le llevaba hasta Chennai para de Chennai ir a Kumbakonam a ver al maestro. Cuando llegó a Kumbakonam,
los familiares del maestro dijeron, no, el maestro no está. El maestro se ha ido a Nagpur, a la casa de su hija. El estudiante no podía esperar, porque tenía necesidad de disculparse ante el maestro, de pedirle disculpas. Era realmente que tenía necesidad de ello, estaba ansioso. Bueno, no sé, ya sabéis, Nagpur está en la India del centro, en la India central. Y Kumbakonam está en el sur. Entonces tenía que tomar 2 trenes. Y bueno, imaginaos cómo podían ir en aquella época los trenes. Claro, ¿sabéis cómo iban los trenes? Siempre iban tarde, esto está claro, siempre iban tarde. Y bueno, la incerteza de su llegada era siempre total. Bueno, había hasta, incluso cuando éramos niños, se decía un chiste con referencia a esto, al retraso de los trenes. Si el tren siempre llega tarde y si un día llega justo a tiempo, en el punto, a punto, entonces, ¿qué harán los pasajeros? Porque todos cuentan llegar tarde. Entonces es como si hubieran adelantado el viaje. Y le dijeron, bueno, ¿ahora qué podemos hacer? Pues eso es como un milagro que este tren haya llegado a la hora. Y entonces el empleado de los ferrocarriles dijo, no ha llegado antes, no ha llegado a punto. Es que este es el tren de ayer. Es el tren que había de llegar ayer a esa hora. Y ha llegado, pues eso, con 24 horas de retraso. Ha llegado hoy. Esta era la clase de puntualidad que tenían los trenes en aquella época. Bueno, estamos un poco mejor ahora, ¿no? Un poco mejor en cada aspecto. Bueno, no como los trenes europeos, ni mucho menos, o americanos. Bueno, entonces prosigamos. Así que este hombre tuvo que ir a Nagpur, porque primero fue a Chennai, desde su pueblo a Chennai, de Chennai a Kumbakonam, y ahora tenía que ir a Nagpur y tenía que tomar 2 trenes más. Era alrededor de 700 millas las que había de recorrer. Bueno, así que, claro, le tomó mucho tiempo llegar a Nagpur. Bueno, de esta manera que cuando llegó a Nagpur, a la casa de la hija del maestro, le dijeron para su sorpresa que el maestro acababa de irse, hacía 2 horas que acababa de irse de vuelta para Madras, para Kumbakonam. Entonces, bueno, tuvo que hacer otra vez el mismo camino a la inversa, coger 2 trenes e irse hacia Kumbakonam. Y mientras tanto, entonces llegó a casa del maestro y le dijeron, no, si el maestro al final no ha venido, se ha ido a visitar a otra hija que tiene en Chennai. Entonces el discípulo cogió otro tren para Chennai, pero cuando llegó, pues lo mismo. Sí, el maestro, mira, casualmente no está porque acaba de irse y no sabemos en realidad dónde ha ido. Ha dicho que volvería, pero no sabemos dónde. Entonces el discípulo pensó, bueno, lo mejor es que me vuelva a casa y ya veré al maestro en otro momento. Es mejor irme a casa, que me vaya a casa. Bueno, este hombre había pasado por los 2 procesos de la saciación de las emociones. Primero fue una emoción de tipo negativo, de odio hacia el maestro, y el segundo era de admiración por el maestro. Y de los 2 fue curado. Así que este hombre poco a poco cogió el tren y se fue para su casa. Bueno, hoy en día estamos 2 horas a hacer este viaje. Antes era de 6 horas. Bueno, estoy hablando de hace un siglo más o menos. Y bueno, así, mientras estaba en la estación de ferrocarril esperando que le dieran su compartimiento en el tren,
Y se dio cuenta que en la misma estación, allí mismo, estaba el maestro también. Estaba allí el maestro, sonriéndole. El hombre estaba totalmente conmocionado. Estaba en shock. Muy sorprendido y con una alegría inmensa de ver al maestro. Entonces fue corriendo hacia él y tocó sus pies. No tenía palabras siquiera para hablar. Entonces fue el maestro quien le dijo: ¿pero no te dije que vendría a visitarte al cabo de 6 meses? ¿Y por qué has hecho entonces todo este viaje extra que has hecho? Todo este viaje extra. Si yo te dije que vendría a verte. Entonces, ¿por qué te lo dije? ¿No? ¿Tú te acuerdas que te lo dije? Sí, maestro, decía. Pues eso, te dije que vendría a verte, entonces has hecho todo este gran viaje de manera innecesaria. Y pero esto no ocurrió hasta que el hombre decidió volver a casa, coger el tren y volver a casa. Hasta entonces no se encontró con el maestro. Y ya lo he dicho, estaba todo el rato sonriéndole el maestro. Bueno, este ejemplo solo es para daros una dimensión del propio maestro. No hemos de pensar que podemos conocerlo con nuestro pensamiento, ni mucho menos con nuestra lógica, sino que al contrario, contactaremos con él a través de nuestros buenos actos, a través de nuestra disciplina. Y bueno, este hombre no lo pudo tener hasta que no consiguió eso. Fijaos que él, cuando se encontró la primera vez, ni siquiera se había bañado por la mañana. Solo lo hizo para romper ciertas cosas que había en el estudiante. Y si alguno no tiene la debida disciplina, el maestro se la impone. Y si hay alguien que por el contrario tiene una disciplina excesiva, él lo empuja para que salga de esa disciplina tan ruda. Él sabe cuál es el tratamiento que necesita cada cual. No es el mismo tratamiento para todos, como la alopatía. No, por el contrario. Cada uno tiene la suya. Esto es homeopatía. Cada cual tiene su propia medicina. Y con las bases de los síntomas que presentamos, la alopatía da a todo el mundo la misma medicina. No es así con la homeopatía, porque la medicina que se le da a un estudiante es diferente de la medicina que requiere otro estudiante. Ese es realmente un tratamiento personalizado. Y esto es únicamente para estimular las modificaciones que tienen que ocurrir en uno. Y cuando las modificaciones suceden, igual que también en el palito ocurren las modificaciones pertinentes, poco a poco va surgiendo el fuego. Bueno, ya sabéis que en la práctica normal del Hatha Yoga hay que hacer una gran cantidad de ejercicios de respiración a diario. Bueno, poner la columna vertical, la columna perfectamente vertical y muchas cosas así, etcétera, dice. Para encontrar el fuego de Kundalini. Porque el cuerpo no está activo en el cuerpo, hay que crear que sea activo en el cuerpo. Y tiene que crearse uniendo el fuego del prana que tenemos nosotros, que tiene cada uno, cuando inhalamos, con ese que está que estaba latente en las células del cuerpo. Esto es el primer paso del yoga. El fuego en las células del cuerpo, que es fuego. Todo el mundo tiene fuego, que se manifiesta como calor, ¿no?
Si este calor no está ahí, tampoco está el fuego. Y bueno, este fuego, junto con la respiración que que vamos haciendo en nosotros, estos dos hacen que se unan, se les ponen juntos, para que surja la flama como Kundalini, la llama como Kundalini. Así el maestro, en una mano, pone a nuestro abasto todos los ajustes que haya que hacer, por un lado, y por otro lado enciende el calor para que se produzca el fuego en nosotros. Y para eso cuenta con la meditación, con el ejercicio de la meditación. Esto es verdad, en la meditación él hace que el fuego surja, el calor surja.